Bueno, vamos a empezar con saber qué es la recreación histórica. Por lo menos las nociones de lo que es. Denominaciones. Se puede encontrar en distintas nomenclaturas, pero en sí es lo mismo: recreación histórica, recreacionismo, reconstrucción histórica. Todo se refiere a lo mismo. Todo viene de el mundo anglosajón, con esta nomenclatura: reenactment, recreación, o living history, historia viviente. Como concepto, aquí he puesto un concepto más genérico, en el que una recreación histórica sería la representación de algún episodio relevante de una época pasada para su recuerdo o conocimiento, realizándose con todo lujo de detalles y lo más fidedignamente posible. Eso sería la recreación histórica en sí, la base. Para un evento de recreación histórica se necesita por lo menos esa vocación investigadora de quienes lo vayan a hacer, porque no se puede hacer cualquier cosa. Hay que estar basado en hechos reales y documentarse al máximo de todo lo que pueda aportar a esa recreación. De ahí el estudio pormenorizado de la época, saber pues costumbres, vestuario, útiles, el idioma, las expresiones. No hay que confundir recreación histórica con evocación histórica. Una evocación histórica es algo que, con una base histórica, se le acompaña de otras cosas que más adelante veremos. O las fiestas populares, que como base seguro tuvo esa recreación histórica, o ese interés en contar algo pasado, pero que con el tiempo se va desvirtuando y acabando nada más que en una fiesta. ¿Desde cuándo las recreaciones históricas? Conforme las conocemos ahora, lo hablamos más adelante, pero como he dicho en el concepto, desde muy antiguo se han hecho esas recreaciones históricas. En el mundo antiguo, las celebraciones que estaban basadas en hechos históricos, en acontecimientos que habían pasado y que, bueno, pues la batalla había sido, a lo mejor, estamos hablando de batalla por poner un hecho concreto, a 200 kilómetros del lugar, y querían contarlo. ¿Cómo lo hacían? Representando esa batalla. Ese es el inicio. Hechos relevantes usando la recreación para difusión y conocimiento del público. Recreaban, los romanos por ejemplo, ya recreaban en la antigua Roma, en los circos romanos, pues lo que era la naumaquia. Como ven aquí en la foto, estaba anegado la base del circo y ponían barcos contando alguna batalla que después ellos mismos, con el paso de los siglos, ya era mera diversión. Ya no contaban esa historia, sino que era para disfrute del público. No es recreación histórica, por ejemplo, aquí vemos una imagen de los correfocs. Bueno, tendrá su base histórica en algún acontecimiento en el que se utilizaba ese fuego, pero que poco a poco ha ido acabando en una fiesta en el que se consume pólvora. Aquí, esto es curioso, siglo XVIII, finales, principios del XIX, se realizaban recreaciones de justas medievales. Estamos hablando ya de casi el inicio de la era industrial. Y los nobles, la gente pudiente, se gastaba verdaderas fortunas en recrear armaduras concretas y formar en sus patios y en sus jardines y demás fiestas de recreación histórica. Entonces, como ven, la recreación siempre ha estado presente. La recreación histórica como la conocemos hoy en día. Esto realmente se reconoce desde finales de la década de los 50 en Estados Unidos, con el afán de recrear, de mostrar en el centenario de su guerra civil lo que ocurrió. Batallas campales a principios del siglo con la guerra de secesión americana.
Rápidamente se extiende por toda Europa. Son los pioneros los americanos, los estadounidenses, pero a continuación, y no muy a la zaga, el Reino Unido y Alemania. Y Francia también se acoge a esa costumbre. Esa costumbre que nace por el coleccionismo militar. Las colecciones que la gente iba acumulando solo servían para museos, hasta que vieron que, bueno, pues podían contar historias con esos uniformes, esas armas, y empezó esa recreación histórica. Como ven aquí, esta foto, la verdad es que da un poco el concepto de esa recreación histórica moderna de principios. Ven que hay casi más gente que recreadores. Esto es en 1963, justo en el centenario de la Guerra Civil Americana. En estas primeras recreaciones en Estados Unidos nacen muchos conceptos que hoy en día, más adelante veremos, han quedado marcados, para distinguir al tipo de recreador según desarrolla su conocimiento de recreación. En esta del 150 aniversario, esto es en el 2013, ya se ve mucho más conjunto de recreadores. Las recreaciones hoy en día es una equivocación el valorarlas por la cantidad de gente. Como bien ha dicho, he estado en algunas grandes, y la más grande que se ha hecho en Europa es la batalla de las Tres Naciones en Leipzig. Éramos cerca de 6.500 recreadores, 9 campamentos en un área de cerca de 34 kilómetros. 9 campamentos que aglutinaba Guardia Imperial Francesa, en otro los rusos, en otro los alemanes. Una verdadera burrada, tanto en logística como en magnitud. El propósito de estas recreaciones, esto por ejemplo, lo que es el propósito de la recreación histórica, que es esa divulgación de esa historia, empezando en el año 70, pues con recreaciones muy parecidas a la de la Guerra de Secesión. Aquí se empezó un poco con esas imitaciones a lo que se hacía en el resto, en batallas muy concretas de la Guerra de Secesión americana, hasta que empezó a llegar los años 80, 90, en el que se pensaba ya en las conmemoraciones de hechos en España, algo que no se había tocado nunca ni se había hecho. Entonces aquí el auge lo toma en el bicentenario de época napoleónica, que es cuanto más grupos de recreación aparecen. Pasado esos bicentenarios, ¿qué ocurre? Pues bueno, la gente se empieza a interesar también por otras épocas, estudian otras formas de recreación, y aparecen, pues eso, otras épocas. Como hemos dicho, lo que es la recreación histórica, he dado un ejemplo militar, el otro también ha sido militar, pero no solo se ciñe a lo que es la historia militar, la historia civil también. Hay muchos grupos que se dedican a recrear la época victoriana. Aquí en España hay auge ahora en lo que es el estudio de los vestidos de época de Isabel II, Alfonso XII, María de las Mercedes. Esa época romántica, pues también se recrean. Incluso pues se han hecho otro tipo de recreaciones en la que se ha mezclado, siendo histórica, lo que es civil y militar. Un ejemplo, esto fue novedoso en España, en el pueblo de Lerma. Lo que es el parador nacional es el palacio del duque de Lerma. Allí en 1807 apareció, en 1807, principios del 8, aparecieron las tropas francesas. Entonces eran aún aliadas, y pues bueno, pidieron al duque de Lerma que les dejara dormir en su palacio. El duque de Lerma no se encontraba allí, dio el permiso, la gobernanza recibió al coronel que llegaba en ese momento,
y durmió en el parador, a la espera de que llegara pues todo su bagaje y su mujer y su hija. Venían en un tren más tarde. Al llegar allí, pues la recepción de la gobernanza del Palacio Ducal les obsequió con una cena, a la que el coronel dijo que le daba también la posibilidad de su cocinero. Entonces hubo, eso está documentado, hubo una especie de pique entre cocineros. Cocinero francés, cocinero español. Esa cena se recreó con un menú bastante parecido, en la que el pueblo de Lerma, previo pago, entró a una teatralización de esa comida. Entonces, ahí hay una mezcla entre lo que son hechos militares y hechos civiles mezclados en una recreación histórica. Lo mismo que he dicho antes, puede ser un hecho concreto, lo que le he dicho de la carga de Piquet, es un hecho concreto que se recrea, o puede ser algo más genérico, como, bueno, la batalla de Gettysburg en todo su contenido, ya es mucho. Estas son las épocas que hoy en día en España se recrean. Fuera en Europa, bueno, hay algunas pequeñas diferencias, pero prácticamente es lo mismo. Se han especializado, hay grupos que se especializan en una época y desarrollan todo su esfuerzo en esa época. Hay otros locos que quieren abarcar mucho, como es la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar, no por nada, porque es Museo Histórico Militar, no tiene una época, son todas, que recreamos casi todas. Bueno, y tiene pues de época antigua romanos, griegos, íberos, hay celtas, hay todo esto. Medieval, desde la baja medievo, del bajo medievo hasta el alto medievo, incluso visigodos, el Renacimiento, Guerra de Sucesión Española, las guerras napoleónicas, guerras carlistas, guerra de sucesión americana. Ahora aquí en España cada vez hay menos. Guerras coloniales, tanto del siglo XIX como del siglo XX, Guerra Civil Española, Primera y Segunda Guerra Mundial y los conflictos finales del siglo XX, como es Corea, Vietnam. Todo eso son recreaciones.